tienes jugadores como él. De regreso en Calla y Escucha. Nuestro compañero David Faitelson está con nosotros. David, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, señor Mauricio Imay. Un gusto, señor Jorge Pietrasanta, ¿cómo están ustedes? Un Bien. placer, David. Ayer, Dios mío, esta mesa quema, ¿verdad? esta quema, David, esta quema. Ayer, David, por primera vez en mucho tiempo, no todo fue Cuauhtémoc Blanco. Ayer se metió el Canelo en la conversación y te empezó a decir una serie de cosas que no entiendo de estos atletas. El Canelo firmó un contrato de $300 millones y son tan susceptibles de engancharse. 360 y pico. 365. Y son tan, ¿qué te diré yo? Se enganchan con una facilidad por la crítica. Bueno, ¿Qué es lo que pasa con el Canelo, David? Cuéntame, ¿cuál es la historia? Yo traté de hacer una crítica en cuanto al rival que él enfrentaba. Es decir, yo creo que lo más conveniente para el Canelo Álvarez y para el boxeo, no para el Canelo Álvarez, para el boxeo en general, al final de cuentas nos debemos a los aficionados al boxeo, a los aficionados al fútbol. El aficionado al boxeo quería ver una pelea, para mí una tercera pelea entre Golovkin y Canelo, porque hemos tenido 24 rounds muy parejos, realmente donde no sabemos cuál de los dos ha ejercido su condición boxística, los estilos se han acoplado muy bien, el Canelo, ha salido lo mejor del Canelo, lo peor del Canelo, lo mejor de Golovkin y lo peor de Golovkin. Entonces, todo hacía indicar que en su peso, sin tener que ir a la división de semicompleto, él podía enfrentar a Gennady Golovkin en septiembre o ahora en Nos quitaron en el Super Bowl del boxeo del año. De acuerdo. Nos perdimos el Super Bowl del boxeo este año. A lo mejor, a ver, yo fui más allá, yo puse miedo, enseguida la palabra miedo en el boxeo. La palabra miedo en el boxeo genera ámpula. Sí, genera ámpula porque el boxeador es un tipo valiente, no puede tener miedo, mentira. Todos podemos tener miedo en la vida. Yo tengo mis miedos, tú tienes tus miedos, y el boxeador también tiene sus miedos. Pero él lo tomó como que le llamabas miedoso. Correcto, él lo tomó Pero, como... ¿y no crees que te equivocaste con esa palabra, David? ¿De miedo? Puede ser que exageré un poco. A lo que yo voy, No tiene nada de a lo que malo yo voy, tampoco, ¿eh? No, tampoco es para que te respondan de esa manera. A lo que voy, no, la manera en la cual él contestó fue muy baja, muy vulgar, demasiado vulgar. Está muy caliente contigo. Sí, yo sé. Esto no es nuevo. Tú y yo hemos estado con programas con él, aquel donde Julito, lo de la apuesta, aquel, y ahí yo ya veía a Canelo muy enganchado contigo. Tú has sido un crítico constante del Canelo. Puede gustar, no puede gustar, tienes tus argumentos. Por ejemplo, te puedo conceder que en 24 rounds no ha habido una claridad de uno sobre otro. Para mí ganó la segunda pelea, pero está bien, pero ha sido pareja, ha sido intensa. Pero Álvaro, aquí lo importante es que nos están engañando, perdóname que te lo diga. Nos están diciendo que el Canelo toma un riesgo. Sí toma un riesgo porque sube 2 divisiones, siempre subir de división es un riesgo en el boxeo, los golpes son diferentes, el peso corporal es diferente, la intensidad de la pelea es diferente, pero... Era más riesgo para el Canelo volver a enfrentar a Golovkin, todavía con un Golovkin a los 36 años, un Golovkin todavía en plenitud física. Que es la misma edad de Kovalev, ¿no? Más o menos, Y a un Kovalev ya acabado. Un Kovalev que no le va a hacer absolutamente nada. Golovkin sí está bien y Kovalev ya está acabado. Por Dios, a lo que yo voy es que cuando digo miedo, es que él y la familia Reynoso escogen muy bien a los rivales. Lo hacen todos los boxeadores. Pero, por ejemplo, cuando subió a la división de los pesos supermedianos a ganar un tercer título mundial, lo hizo contra un bulto llamado Rocky Fielding, que, ¿se acuerdan ustedes de esa pelea en el Madison Square Garden de Nueva York? Una pelea infame. Yo vuelvo a preguntar a lo mismo. ¿A quién quiere engañar el Canelo? A mí no me va a engañar. Pero es él o Oscar de la Hoya. Porque él dice que Canelo es responsable. Yo le pedí a Oscar de la Hoya a Kovalev, no me la consiguieron en septiembre, no se hizo en septiembre. Eso llegó a decir. Luego ya se consigue ahora para el 2 de noviembre. Ahora, a mí lo que me sorprende es que los atletas, así como lo haces tú con el Canelo, con otros jugadores, lo han hecho aquí, don Mauricio con Tomás Boy, don Jorge Pietrasanta, ¿a quién le tiraba usted tanta? A usted, sí. A mí también. Yo que lo hago con Oribe, con Matías Almeida. Tú tienes una lista muy larga. Yo tengo una Si vas a ponerlo en la lista, gracias por acompañarnos. Pero tú has criticado constantemente al Canelo. Y digo, con tus argumentos, está bien. A mí no me convence como boxeador, pero es mi problema. Para ti no es de los mejores de la historia. Pero es mi problema. A mí no me convence. A mí me parece que en la comparación con... El boxeo tiene un problema. El boxeo, a diferencia del fútbol, del básquetbol y todos los deportes, el boxeo mexicano se compara con lo mejor que ha existido. Es Grandes Ligas. Exactamente. Es un boxeo de altísimo nivel. Lo hemos tenido en la época de la generación de Chávez, en la generación de Juan Manuel Márquez, de Barrera, de Morales, un poco antes con figuras indiscutibles, el Finito López, grandes boxeadores. Mi compadre Eric Morales, le mando un saludo. Eric, el terrible Morales, por supuesto, ahora diputado federal. Sí. Pero lo que yo voy es que
no estoy diciendo que el Canelo no esté en ese nivel, ¿eh? El Canelo es un muy buen boxeador, el Canelo. Yo creo que eso no está en discusión. Ha mejorado. A David no le convence. Pero que a mí no me gusta es mi problema. A lo mejor te gusta a ti. A mí me gusta. Se me hace igual a Mauricio Imay le gusta y también le convence a Álvaro Morales. A mí no me termina por convencer. Ahora, es mi problema. Pero se lo toma personal el Canelo. Se lo toma demasiado personal. Por ejemplo, la grosería que él envía, que yo no puedo repetir aquí, ni voy a repetir porque es una grosería muy fea, no corresponde a una figura de su tamaño. Él es una imagen para niños, para jóvenes, para generaciones. Yo le contesté diciéndole que cuando quiera debatimos de boxeo. Él dice que yo no sé nada de boxeo. Está bien, no hay ningún problema. Yo tuve la fortuna de cubrir mi primera pelea de boxeo 3 años antes de que naciera el Canelo. Yo ya era reportero de boxeo. Pero está bien, no pasa nada. Lo más sencillo hoy en el mundo del que jugó o del que boxeó, es decir, tú no sabes nada del deporte porque no lo practicaste. Generalmente se mantiene en esa... Es un discurso muy del atleta. Exactamente. Entonces no podemos opinar de la comida porque no somos chefs. A ver, no hay ningún problema. No podemos hablar de los carros porque no somos ingenieros mecánicos. Es otra cosa. Por ahí también, porque las críticas obviamente se vinieron. ¿El Canelo, Pietra? ¿El cómo responde? Claro que se equivoca, claro. Para ti, Mauricio. Una figura como el Canelo no puede responder un tuit. Está bien que se haya molestado porque le puso miedoso o que tenía miedo, como si igual lo sintió muy personal y muy agresivo, pero para responder de esa manera, porque inclusive han salido muchos defensores, David, del Canelo, pero inclusive quien te puso que tú lo que pasa es que estás dolido porque Chávez Jr. no fue la figura y sí lo es el Canelo. O sea, a ese grado han porque David tiene más cercanía con los Chávez, se puede llegar a pensar que favorece a Julio. Pero a mí me quedó claro que Chávez Jr. se quedó en el camino y que el Canelo ha sido mucho más que Chávez Jr. Ya olvídense de Chávez Jr. Chávez Jr. no existe en este momento en el boxeo al nivel de lo que de boxea y al nivel de lo que ha hecho el Canelo. El Canelo ha mejorado mucho como boxeador. Yo no tengo ningún problema con él. Un chico serio, trabajador, profesional al 100%, y jamás me he metido con su vida privada. Él decía que yo me meto con las personas. A lo mejor aprovechó lo que sucedió hace un par de semanas en Fútbol Picante, que ya le pedí disculpas a quien tenía que pedirle disculpas en su momento con Paco Gabriel de Ande y con su hermano, pero a lo mejor aprovechó eso para meterse en el asunto. Yo jamás me he metido con la vida personal del Canelo, ni pienso meterme, es su problema, ¿no? Previo a la pelea de Chávez, que estábamos con David en Los Ángeles, porque era parte de la gira, hicimos un head-to-head, Chávez y el Canelo, y yo le dije a Canelo, ¿qué piensas de aquellos que dicen que a ti Televisa te infló, te llevó, te condujo? Y dijo, era una relación comercial, ellos me necesitaban, yo los necesitaba. Y claro, el boxeo depende mucho de la promoción. Realmente solo hablamos, mediáticamente solo las peleas grandes son las que estamos hablando con mayor fuerza. Boxeo hay de jueves a domingo en muchos lugares y no tienen la promoción necesaria. Pero Álvaro, entendamos, a ver, si Televisa lo hizo... ¿Me ayudaron? Si Televisa lo hizo o no lo hizo, es irrelevante, porque al final del día él después ha demostrado con condiciones boxísticas la clase de atleta y de boxeador que es. Exactamente. A ver, a mí me sorprende una situación. Estos atletas son millonarios, David, son millonarios, Mauricio y Jorge, millonarios, y se preocupan por la crítica. De verdad, yo no recuerdo, por ejemplo, que Floyd Mayweather Jr. se haya enganchado con algún periodista. Sé que tiene sus periodistas favoritos, como alguien que yo admiro mucho, Stephen A. Smith de ESPN, pero no recuerdo que un tipo millonario de a $1,000 millones se enganche. ¿Qué pasa con estos atletas? Yo creo que pierden la dimensión. Pero aparte dejan de entender en dónde están parados. Porque al final ellos, al ser figuras públicas y además ídolos, tienen seguidores de otras generaciones, ¿no? Hablando de niños que quieren ser como ellos. Y este no es un ejemplo para este tipo de nuevas generaciones. La forma en cómo contesta y los términos, las palabras que utiliza para responder los tweets de David. Yo no entiendo por qué responder y por qué, ya si vas a responder, ¿por qué no hacerlo con... No, pero Mauricio puede responder, él tiene todo el derecho de reclamar algo en lo que no estaba de acuerdo con lo que yo dije. A lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor yo me exageré, puedo estar equivocado, puedo estar sacado. Hay maneras de responder, me puede decir, oye David, yo no estoy de acuerdo que tú tengas, que digas que yo tenga miedo, porque yo enfrenté esta pelea, porque estoy subiendo de peso para enfrentar a un rival mucho más pesado, más alto que yo. No lo sé, argumentos puede haber muchísimo. David, ¿cuántas mentadas recibes al día?
En redes sociales. No, pero no las cuento. Es que ese es el tema. Porque Si nos ponemos a contarlas. Pero parece que ellos sí. Igual y tú menos, pero los tres no acabamos, ¿eh? Parece que ellos sí. Y se terminan enganchando. Yo creo que ahí también está el error. Yo empecé con la crítica a Oribe Peralta, luego en la sección de verificados, follow me dio. Empecé con la crítica a El Pollo Briseño, follow. Empecé la crítica a Matías Almeida, me contacta. Me parece increíble que si bien son millonarios, porque son millonarios, Sí, pero al final Pero- son humanos, Álvaro. son de piel delgadita. Pero al final cuando son humanos, eso al final son pasa, humanos. eso pasa muy continuamente, pero las respuestas, A nosotros por eso te digo que hay nos mientan maneras. la madre todos O sea, los días. Sí. Piel dura. Aquí vamos, De hipopótamo, de cocodrilo. eso deberían de tener los deportistas que como figuras públicas, pues obviamente están expuestos a la crítica. Yo opino, por ejemplo, Porque solo quieren alabanzas. a mí me gusta el box, lo narré hace muchos años, lo seguí narrando varios años también, me encanta el boxeo, opino distinto que David de lo que es el Canelo, pero pues no por eso nos vamos aquí a No, insultar. ni a insultar, así. ni nada, Cada quien nada. da sus No, argumentos, de acuerdo. ¿no? Y el Canelo tiene que entender que si tiene gente que le sigue, que hay muchos seguidores del Canelo. El Sí. Canelo es un hombre muy importante. Su mayor base está en Estados Unidos. Para la industria del boxeo. También tiene Aquí, detractores. claro. También tiene detractores. Lo que pasa es que el boxeador mexicano estaba acostumbrado a tener carro completo, como es una frase política de la Su antigüedad. prensa amiga. No, de a lo sus mejor aficionados. Chávez tenía pocos enemigos. El boxeador claro. es muy querido. Sí. Es muy querido. Y Canelo. Pero aún así, Chávez, aún así yo me acuerdo de haberme enfrentado con Julio en conferencia de prensa. Julio, obviamente no en la época de las redes sociales, pero Julio también tiene sus El cosas. Canelo Yo tengo genera una pregunta. odios hasta por su racialidad. A ver, pero- es blanco, es pelirrojo. Sí. Podrían considerarlo guapo. No Más es rostro. del extracto, Es es más más rostro. rostro. Sí. No es del extracto de la Lupita de Tacubaya. Ahora, yo de tengo una allá. pregunta. Bueno, para mí de me importa Romanza. nada más la cosa boxística. A ver, Está pero yo tengo bien, una pregunta. pero la gente Si se él- fija en esas cosas. Si él no hubiera estado apoyado durante tanto tiempo, durante tantos años por Televisa, la percepción de la gente Puede sería ser otra. distinta, sí. No lo sé. Para mí no. A ver, Para ti no. Para mí no. Para mí sí. Entonces, por ejemplo, Chávez Jr. fue un producto de TV Azteca. Ya Azteca, me acuerdo con Pues sí, Azteca tenían América. esa guerra entre y las mira, televisoras. mira lo que resultó Chávez Jr. y lo que resultó el Canelo. Pero al final Azteca se quedó con el Canelo, ¿no? Pero ahí pasaba que era fuertemente criticado por la gente inclusive de TV Azteca, el Canelo, y cuando llega con Mira, ellos ya era el gran boxeador. Pasaba, Entonces, a ver, esas ustedes tuvieron cosas las dos también televisoras. pasan. Cuando la selección estaba con Maurer, Televisa le daba la selección. Cuando la televisión estaba en el otro lado, TV Azteca le daba selección. Sí, o sea, cosas Las pasan. guerras de poder normales también. Pues hay libertad empresarial. David, ¿qué mensaje le mandarías al Canelo al final? No, ninguno. Que tenga una buena pelea con Kovalev, que sea una buena ¿La va a pelea. ganar para ti? Para mí la va a ganar. Para El ti ruso la va a ganar. para mí está acabado, está demacrado, ya le han dado suficiente. Las dos peleas que tuvo con Andre Ward, tuvo 2 peleas también contra el líder Álvarez muy complicadas. El último boxeador, un británico desconocido, lo puso contra las cuerdas. Yo creo que es su cheque de retiro para Kovalev. Hace 5 o 6 años Kovalev era un boxeador que todo el mundo le tenía miedo. Sí, Nadie quería sí. enfrentarlo. Una carrera Hoy, meteórica. Kovalev está en otro momento en su trayectoria y el Canelo lo va a aprovechar y va a terminar siendo campeón del mundo de peso semi completo. Está muy bien. Ya la única pregunta que yo tengo es ¿por qué no una tercera pelea con Golovkin? ¿A qué está esperando el Canelo? ¿A que Golovkin se haga más viejo? Puede ser, es estratégico. Puede ser, es estratégico. Y puede ser juzgable y criticable también. Pero si una cosa funciona, repítela, ponla una trilogía. Hubiera sido maravilloso. Claro. Nos quitaron el Super Bowl del boxeo. David, muchísimas gracias. Gracias, por estar con como nosotros, siempre, un placer. David, Señores, Azul mi contra respeto siempre Monterrey. porque qué forma de soportar esto. Aguantar. Sí les dan el bono extra, ¿va? Sí. Pero yo lo exijo cada vez. Las juntas no sirven de nada. Ahorita voy por mi bono extra, voy al Cruz Azul piso. Monterrey. Los satánicos narramos ese partido, ¿eh? Los esperamos.